Saludos compañeros doctorantes, les habla Rosalba Araujo Ferrer, integrante del equipo número 4, y me acompaña el doctor Felipe Araujo Ferrer y el magister cienciario Robinson Beverallí Castillo. En estos momentos tenemos como propósito hacer efectiva la entrega de la asignación número 3 de la materia Epistemología de la Ciencia, bajo la conducción de la doctora Elizabeth García, como asesora del seminario Epistemología de las Ciencias Sociales. La actividad de hoy está dirigida a la construcción de la epistemología de la ciencia y los postulados desarrollados en sus obras por los diferentes autores cuyas semblanzas serán esbozadas a continuación. No sin antes rescatar que la epistemología es el resultado de la reflexión sobre la ciencia, sus fundamentos, métodos y su crecimiento no puede evidenciarse como construcción aislada. La epistemología guarda estrecha vinculación con la ciencia, así como el modo de enseñanza y el manejo de su aprendizaje. Es por ello que la construcción de la ciencia no es otra cosa que abordar preguntas, problemas e intercambio de ideas para desarrollar la cultura científica. Es una acción que supera la alfabetización científica y aborda interpretaciones, creencias, significados e incluye tareas individuales y colectivas, las ciencias y sus prácticas, y a continuación sus principales exponentes. Paul Lagerfeld, Paul Lagerfeld, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Jean-François Lyotard y las conclusiones. Paul Feyerabend, el fundamento de su investigación es anarquista. En sus obras, critica las reglas metodológicas universales, toda vez que rechaza la concepción sobre la existencia de reglas metodológicas. Por otra parte, la inconmensurabilidad, junto con Thomas Kuhn, sugiere que los paradigmas científicos son incomparables. Su contextualización histórica y cultural, toda vez que analiza la relación entre el contexto histórico y la cultura de las teorías y la ciencia, y critica al positivismo toda vez que se desarrolla linealmente y de forma acumulativa. Los aportes de la epistemología en el contexto de la modernidad y la posmodernidad abordado por este autor. Critica la epistemología tradicional. Para la modernidad, su postulado o su contribución está en el sometimiento a la consideración sobre el positivismo y el realismo científico, y para la posmodernidad toda vez que sustenta la crítica de la epistemología tradicional. Su razón instrumental dentro de la modernidad, toda vez que critica la razón instrumental como recurso para el control y dominación, y para la posmodernidad su aporte está fundamentado en el rechazo sobre la razón instrumental como base del conocimiento. En el pluralismo cultural, en la modernidad su aporte estuvo establecido en la defensa del pluralismo cultural y el respeto de las diferentes formas del conocimiento. Y su aporte en la posmodernidad estuvo en la enfatización sobre la importancia del contexto y de la cultura en la construcción del conocimiento. Las ideas propuestas por Feyerabend en el contexto de la modernidad y la posmodernidad se pueden disminuir, se pueden sintetizar en la crítica al positivismo y en el pluralismo metodológico, y en la posmodernidad en la inconmensurabilidad y en la crítica a la razón instrumental como instrumento de control. Feyerabend como fundamento de su acción está dentro del anarquismo y Saberes sin Fronteras. Explora la naturaleza del conocimiento y la ciencia desde la perspectiva anarquista. Su argumento estuvo establecido dentro de las limitaciones y restricciones impuestas por las estructuras institucionales y metodológicas, toda vez que éstas pueden obstaculizar la verdadera innovación y el progreso intelectual. Para este autor la libertad es fundamental en la búsqueda del conocimiento, toda vez que propone que las fronteras entre las disciplinas y tradiciones deben ser desafiadas y derribadas para permitir una exploración amplia y creativa del mundo.
A su vez aboga por la pluralidad de los enfoques y métodos sin privilegiar ideologías y paradigmas. Para este autor, el anarquismo epistemológico busca liberar la mente científica de las restricciones impuestas por las normas y convenciones establecidas, fomentando a su vez la experimentación audaz y la diversidad de perspectivas. Desafía la autoridad de cualquier sistema dogmático de pensamiento y con esta postura enfatiza la importancia de la flexibilidad y apertura en la búsqueda del conocimiento. Por otra parte, Paul Lazarsfeld, sociólogo austríaco-estadounidense, realizó contribuciones significativas en el campo de la investigación social y la comunicación. Su investigación estuvo centrada en los métodos aplicados y medios de comunicación. Fundó el Instituto de la Investigación Aplicada en Psicología Social. Desarrolló investigaciones sobre la comunicación política y la influencia de los medios y a su vez se alineó con la tradición empirista y funcionalista en sociología. Los aportes de Paul Lazarsfeld a la epistemología en la modernidad y en la posmodernidad. Sus aportes estuvieron centrados toda vez de que fue un pionero en el uso de métodos cuantitativos en sociología. Sus investigaciones se centraron en la creencia e importancia de la investigación empírica. Su enfoque empírico de la acción, su principal interés fue el análisis empírico de la acción, estudiando la acción individual mediante encuestas por muestreo. Abordó problemas relacionados con la toma de decisiones en contextos sociales. Para la posmodernidad, dio como sus aportes en el Princeton Radio Research Project. Adorno y Lazarsfeld discreparon sobre cómo medir socialmente la cultura. Adorno tenía una visión más epistemológica europea, mientras que Lazarsfeld adoptaba un enfoque técnico americano. El interaccionismo entre Blumer y Lazarsfeld también recibió críticas sobre esta perspectiva. La reacción radical de Mills, toda vez que cuestionó el empirismo abstracto, y la controversia entre Pollack y Duddier también influyeron en su trabajo. La influencia internacional por su papel intelectual fue relevante después de la Segunda Guerra Mundial, influyendo en la sociología europea y en las instituciones de investigación social. Paul Lazarsfeld, para esto, la perspectiva filosófica de la explicación estadística de Lazarsfeld intentó establecer una base sólida para la investigación en ciencias sociales, basada en principios metodológicos claros y transparentes. Expone una visión filosófica sobre la aplicabilidad de la estadística en el campo de la investigación social y a su vez desarrolla un modelo de análisis multivariado para variables cualitativas. Paul Lazarsfeld, en la explicación estadística, hace énfasis en la evidencia empírica, critica el positivismo lógico, defiende el pluralismo metodológico, critica el determinismo y defiende el pragmatismo. La obra de Lazarsfeld ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza del conocimiento en las ciencias sociales y desde esta perspectiva, cómo se construye y valida mediante el uso de herramientas estadísticas. Lazarsfeld, influenciado por su tradición positivista, aboga por un enfoque riguroso y empírico en la investigación social, donde la objetividad y la replicabilidad son fundamentales. Explora las técnicas estadísticas, toda vez que pueden utilizarse para identificar patrones y irregularidades en los datos recopilados sobre fenómenos sociales. Su investigación se centra en la inferencia estadística y el análisis de la relación entre variables, con el objeto de generar explicaciones válidas y generalizables sobre el comportamiento humano y social. Mediante la explicación estadística, Lazarsfeld intentó establecer la base sólida
para la investigación en ciencias sociales, basada en principios metodológicos claros y transparentes, aborda a su vez cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento científico en el ámbito social y cómo alcanzar la comprensión profunda de los fenómenos sociales mediante el uso cuidadoso y reflexivo de herramientas estadísticas. Por su parte, George Habermas está caracterizado dentro de los teóricos filosóficos y sociales del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Estados Unidos y Europa. Este era un periodista productivo con alto perfil intelectual. Se mantuvo a la vanguardia de la corriente de la liberalización de la cultura política alemana. Las etapas relevantes de Habermas entre 1929 y 1954 tiene mayor influencia de la filosofía alemana sobre el marxismo y las experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Ejecutó acciones en los inicios académicos entre 1955 y 1961. En ese periodo desarrolló ideas de la opinión pública. Dentro de su madurez intelectual entre 1962 y 1980, formula la teoría de la acción comunicativa. Se consolida y hacen reconocimiento en 1983 y 2001 por el desarrollo de la acción comunicativa y facticidad y validez. Y se convierte en una figura pública entre el 2001 hasta la presente, toda vez que es un intelectual público comprometido con temas sociales y políticos contemporáneos. Los aportes de Jürgen Habermas en la crítica del positivismo lógico, en la introducción del concepto de interés cognitivo, en la defensa del discurso racional, en la crítica de la razón instrumental, en el énfasis en el lenguaje como herramienta de comunicación. La postura de este autor sobre el modernismo. Habermas valora los ideales de la ilustración como la razón, la libertad y el progreso. Critica la tendencia del modernismo a la dominación técnica y la deshumanización, y propone una reorientación del proyecto moderno hacia una razón comunicativa y una democracia deliberativa. Su postura en el posmodernismo rechaza el relativismo y el nihilismo posmoderno. Defiende la importancia de la verdad, la universalidad y los ideales normativos. Enfatiza la necesidad de un debate público racional para abordar problemas sociales y políticos. La obra Reflexión epistemológica y teoría social de Jürgen Habermas es una obra clave para abordar la naturaleza del conocimiento y su aplicación en el ámbito de lo social, desde esta perspectiva crítica. En esta obra, este autor continúa y amplía su proyecto en el desarrollo sobre una teoría de la acción comunicativa y la racionalidad social. La obra de Habermas se enmarca en la tradición crítica de la teoría social, por la cual busca comprender y criticar las estructuras sociales existentes y proponer alternativas emancipadoras. Argumenta que la teoría social debe basarse en una comprensión profunda de la naturaleza del conocimiento y la comunicación humana. A su vez sostiene que el conocimiento humano se construye mediante el proceso de comunicación y argumentación, evidenciándose por los individuos, toda vez que intercambian ideas y perspectivas en búsqueda de la verdad y la comprensión mutua. Este intercambio implica un compromiso con la razón y la crítica racional, así como la búsqueda de consensos basados en entendimiento intersubjetivo. Desde esta perspectiva filosófica, la reflexión epistemológica y teórica social de Habermas puede evidenciarse como un intento de desarrollar una teoría crítica del conocimiento y la acción social que reconozca la importancia de la comunicación y el diálogo en la construcción de la realidad social. Dentro de su perspectiva, aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento humano, la validez de la pretensión de la verdad y la posibilidad de la comprensión compartida del mundo.
Por su parte, Paul Bourdieu, sociólogo y filósofo francés, ampliamente conocido por el fundamento de su análisis sobre las estructuras del poder en la sociedad, así se conoce de sus contribuciones al campo de la teoría social y sus logros en las áreas de la educación y la cultura. Las etapas relevantes de la carrera de Bourdieu, por una parte, entre 1930 y 1951, ejerce gran influencia de la filosofía francesa en el estructuralismo y el marxismo. Entre 1952 y 1958, identificado como los inicios académicos y su servicio militar, experimenta experiencias en Argelia, marca interés en la sociología de la descolonización y las desigualdades sociales. Se consolida como sociólogo entre 1958 y 1984. En este momento, en estos tiempos desarrolló los conceptos clave como hábitos, campo y capital cultural. En su madurez intelectual entre 1984 y el 2002, se le hicieron varios reconocimientos internacionales como uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Sus obras como Homo Academicus y Meditaciones Pecalianas. Su legado es duradero, es un crítico social, teórico, innovador y referente intelectual para las ciencias sociales contemporáneas. Los aportes de Bourdieu la crítica del positivismo, la introducción del concepto de hábitus, la defensa del relativismo cultural, la crítica de la razón instrumental, defensa de la razón práctica, el análisis de la reproducción social y la crítica de la dominación simbólica. Los aportes de Bourdieu. Crítica del positivismo. La interpretación sociológica ofrece una perspectiva única sobre la sociedad y sus estructuras sociales. En su obra aborda cuestiones centrales sobre la reproducción social, el poder, la cultura y la desigualdad. En su obra, Bourdieu desarrolla una teoría compleja y matizada sobre cómo se establecen y mantienen las jerarquías sociales a través de la distribución desigual de recursos simbólicos, como el capital cultural, social y económico. Alega que las formas de capital son fundamentales para entender la posición de los individuos y los grupos dentro de la sociedad y cómo se reproducen las relaciones de poder. En su teoría se enmarca en la tradición crítica de la teoría social que busca desentrañar las estructuras de dominación y subordinación de la sociedad mediante el uso de herramientas conceptuales como el campo social, el hábitus y la violencia simbólica, cómo se internalizan y naturalizan las relaciones de poder en la vida cotidiana. En el desarrollo de su obra plantea un total desafío a las concepciones simplistas de la sociedad y la cultura, destacando la importancia de considerar las dimensiones simbólicas y materiales en el análisis sociológico. Su enfoque en las prácticas sociales y los procesos de legitimación y reproducción de la desigualdad ofrece una visión profunda y crítica de la realidad social. Por su parte, Jean-Francois Lyotard, nacido el 10 de agosto de 1924 en Versalles, Francia, en el seno de una familia humilde. En su juventud dudó entre convertirse en fraile dominico, novelista, historiador o docente. Cursó estudios de filosofía en la Sorbona en 1950. Se traslada junto con su esposa e hijo para trabajar como profesor de filosofía en el Liceo de Constantin, en el estado oriental de Argelia. Lyotard sostiene que la ciencia está en conflicto con los relatos, ya que según sus propios criterios, los relatos se revelan como fábulas. Pero en tanto que la ciencia busca la verdad, debe legitimar sus reglas de juego mediante el discurso de la filosofía. ¿Qué es la ciencia en la posmodernidad para Lyotard?
En la incesante búsqueda de lo nuevo, la invención de los nuevos vocabularios, prácticas, reglas de investigación, consenso, la ciencia posmoderna es una forma de conocimiento que no reproduce lo conocido, sino que constantemente busca lo desconocido y lo indeterminado. ¿Cuáles son los grandes relatos de Lyotard? Concibe la posmodernidad como la incredulidad entre los metarrelatos de la humanidad. Por metarrelatos entiende aquellas filosofías que pretenden abarcar la totalidad de la historia. Identifica a su vez cuatro grandes metarrelatos: el cristianismo, el iluminista, el marxista y el capitalista, los cuales criticó. ¿Qué aportó Jean-François? Es conocido por su formulación del posmodernismo después de la década de 1970 y el análisis del impacto de la posmodernidad en la condición humana. Fue cofundador del Colegio Internacional de Filosofía junto con Jacques Derrida, François Châtelet y Gilles Deleuze. ¿Quién fundó la posmodernidad? Se suele considerar que los filósofos que inauguraron la filosofía posmoderna fueron Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Jacques Derrida. Luego se sumaron grandes pensadores de la actualidad. El desarrollo del presente trabajo investigativo ha favorecido de forma crucial el incremento del conocimiento de los aportes, las contribuciones de filósofos, sociólogos e investigadores en el campo de las ciencias sociales, y así se tiene. Paul Feyerabend a la epistemología, a sus aportes, han permitido comprender la complejidad de los procesos de la modernidad y posmodernidad, toda vez que su crítica de epistemología tradicional y su defensa del pluralismo metodológico han abierto rumbo para una visión más exacta y crítica de los procesos de la ciencia, especialmente por el hecho que sus ideas han favorecido el desarrollo de la sociología, del conocimiento y el entendimiento de la relación entre sociedad y conocimiento. Resulta oportuno fundamentar que Lasserfeld contribuyó significativamente al entendimiento de la comunicación de masas, la formación de opiniones y la influencia social, toda vez que su enfoque en la investigación basada en datos sigue siendo relevante en la sociología actual, campo donde se emplea y aplica la investigación empírica y cuantitativa. Similarmente, se considera que la obra de Habermas permite la construcción de una reflexión completa de la relación entre conocimiento, comunicación y acción social, bajo la óptica filosófica crítica, toda vez que la orientación que ofrece en la teoría de la acción comunicativa evidencia la importancia de la racionalidad y el diálogo por la búsqueda de la comprensión y el entendimiento más profundo de la sociedad y sus estructuras. Asimismo, la obra, la interpretación sociológica de Bourdieu, ha desarrollado un impacto de grandes dimensiones hacia diversas áreas del conocimiento, incluyendo la epistemología, la filosofía, la sociología y la ciencia, producto de la contribución al cambio de la forma como se entiende y se estudia el mundo social. Finalmente, se entendió que Lyotard considera la ciencia como entidad diferenciadora por principio, cuya pragmativa ofrece un sistema de inestabilidades y donde el consenso no es más que un estado de discusiones y no su fin. Concluyente, donde se busca debilitar el marco en el que se asienta el modelo normalizado del momento, toda vez que produce no lo conocido, sino lo desconocido. Es todo por ahora. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.